¿Quiénes son los protagonistas del mundo político? ¿Cómo funcionan los mecanismos sociales? ¿Qué estrategias económicas son las que tienen éxito? ¿Hacia dónde nos llevarán los procesos globales? Mis invitados saben mucho de todo aquello. No quiero entrevistarlos, quiero tener conversaciones profundas. Eso genera resistencia. Eso genera resistencia. Bienvenidos amigos a otro programa más de Conversando. 50 millones de habitantes. La tercera economía más grande de América Latina, después de Brasil y México. Un país lleno de color, de sabor, de aromas, de gente linda, de una extraordinaria cultura. Me refiero a nuestra extraordinaria Colombia, pero también un país más de medio siglo azotado por la violencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sigue pasando? ¿Qué pasará en el futuro? Me sugirieron de producción hablar sobre el guerrerismo en Colombia. Pero así como hay gente guerrerista, hay gente que busca la paz. Podemos hablar muchísimo también del pacifismo en Colombia. Y hoy tenemos como invitada a una de esas extraordinarias mujeres colombianas que ha arriesgado hasta su propia vida buscando esa paz tan anhelada. Me refiero a la ex senadora Piedad Córdoba. Bienvenida, Piedad, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, todo lo contrario, presidente Correa. Me siento muy honrada de estar en este programa conversando con Correa y sobre todo por una situación o una condición que para mí es maravillosa. Usted fue tal vez el mejor presidente que ha tenido el Ecuador en los últimos años. Transformó al Ecuador y mandó un mensaje también de que sí somos capaces de combatir la corrupción, que sí somos capaces de lograr que la gente viva bien y sobre todo que deja una impronta como uno de los mejores presidentes del mundo. Entonces para mí es un honor, antes todo lo contrario. Muchísimas gracias por tu generosa palabra, pero hoy se dice todo lo contrario, ¿no? Lo que no nos pudieron derrotar en las urnas y confunden a la gente, creen que un gobierno honesto es el que no tiene casos de corrupción. Eso es imposible. Sí. Hasta el Papa Francisco dijo que encontró en el Vaticano corrupción. Un gobierno honesto es el que no tolera la corrupción. Y tú sabes que jamás la toleramos. Sí. Pero en todo caso, conversemos sobre nuestra querida Colombia. Un país tan maravilloso, hay gente tan linda. Yo creo que los latinoamericanos más simpáticos son los colombianos. ¿Cómo es posible tanto conflicto? ¿Cómo es posible 50 años de guerra fratricida? Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, como presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, pues obviamente le toca a uno conocer muy de cerca la realidad de la guerra, de la violencia. Y hay que decir lo siguiente, hombre, esto no ha sido generado por el pueblo colombiano, esto ha sido generado por una élite política que se hizo al poder, que además se repartió el poder entre los liberales y los conservadores durante muchísimos años y dejaron por fuera cualquier otra opción política que pudiera transformar el poder. Y a eso apelaron a todas las formas. Hubo un gobierno que fue el de Abadía Méndez, donde hubo una masacre espantosa cuando los trabajadores se levantan a exigir mejores condiciones laborales. Eso fue en Ciénaga Magdalena. Se llamó la masacre de las bananeras, que entre otras cosas Jorge Eliezer Gaitán hizo un debate extraordinario en el Congreso denunciando. Y luego matan a todos estos trabajadores por el simple hecho de exigir mejores condiciones laborales. Luego, al año, un Gonzalo Bravo, un estudiante, también sale a marchar en contra de Abadía Méndez y también lo asesinan. Entonces eso caracteriza un régimen político muy violento, muy virulento, que ha utilizado no solamente la fuerza militar, sino los paramilitares para aplacar la insatisfacción de mucha gente en el país. Pero incluso si no hubiese existido esa violencia expresa,
como siempre repetimos, paz no es solo la ausencia de violencia, paz es presencia. Presencia es justicia, igualdad de oportunidades, respeto, dignidad, equidad para todas y para todos. Leyendo algunas cifras sobre Colombia son realmente espeluznantes. Por ejemplo, Oxfam sostiene, este es un reporte del año 2017, que el 81% de la tierra cultivable, 81% de la tierra cultivable en Colombia pertenece al 1% de la población. Sí. Y hay un hecho que ha hecho, perdóname la redundancia, muchísimo daño para la paz de Colombia, y es precisamente la doctrina de la seguridad nacional, es decir, la intervención gringa en todos los asuntos que tienen que ver precisamente con esa guerra que se generó en Colombia y que deriva en un momento determinado en lo que es el Plan Colombia, ese plan de reingeniería militar, de glifosato, lo que fue precisamente también la remodelación supuestamente de las cárceles. El Plan Colombia, cuando fue firmado por Pastrana con los Estados Unidos, yo era senadora y en ese momento yo me fui a los Estados Unidos a hablar al Congreso, decir que eso iba a ser un desastre para el país porque iba a tener la posibilidad de desplazamientos, más desapariciones, más muertes, y fue así, dicho y hecho, porque fue en un plan contrainsurgente. Los desplazamientos eran espantosos, masivos, y hay unos hechos que a veces a la gente se le olvida u otras personas no las reconocen, y es que estando en un acuerdo de paz supuestamente en el año de 1985 con las insurgencias, ocurre el genocidio de la Unión Patriótica, que es de lo más azaroso que le ha pasado al país. 5.000 personas asesinadas, desaparecidas, asesinados diputados, asesinados alcaldes, como 5 o 6 candidatos presidenciales asesinados. Luego, a finales del año, precisamente en los años 90, es donde ya entra ese pacto de Plan Colombia, que fue desastrosa con la instalación de las bases militares, pero sobre todo con una campaña de montajes, de desprestigio, y una acción contrainsurgente que no estaba persiguiendo acabar supuestamente con el narcotráfico, con los cultivos de destinación ilícita, sino acabar con los líderes y lideresas sociales y populares del país. Sí, las cifras son espantosas, ¿no? Aquí tengo un reporte, incluso es hasta el 2012, un poco desactualizado, pero 218.000 muertos por la guerra en Colombia, de ellos 81% civiles, 23.000 personas muertas en asesinatos selectivos, 11.000 asesinados en masacres, desaparecidos 25.000, y esto casi no conoce el mundo. Esta ha sido la violencia en Colombia. La cifra actual es más o menos 60.000 personas desaparecidas, y a esto hay que aunarle algo que no se puede dejar de lado, y es que el poder político en Colombia no solamente ha ido de la mano de los militares, que es la institucionalidad, la legalidad, pero ha sido de la mano del paramilitarismo, que ha hecho mucho daño en el país. Mira, hay 8 millones de hectáreas arrebatados a los campesinos. Aproximadamente entre 7 a 8 millones de personas refugiadas internas en el país, es decir, gente desplazada que ya no retorna al campo, que ya no tiene ninguna posibilidad, y que a la hora de la verdad el paramilitarismo no es una institución que salió de la noche a la mañana y que es una decisión de un grupo de personas que se dedican a matar. No, es el poder político y empresarial que creó eso para poder aplastar la protesta de la gente, para impedir inclusive que se pudiera dar la paz, que se pudiera siquiera apelar al diálogo para arreglar los problemas del país, es decir, para buscar una salida política y negociada a un conflicto de tanta duración. Hay cosas que a uno no le provocara como contar porque le da como hasta vergüenza, así uno no tenga nada que ver en eso, pero es increíble que en Colombia hayan habido lagos de cocodrilos donde tiraban a los campesinos, casas de pique donde matan a la gente, en Buenaventura, en Medellín, en Tumaco, unas situaciones espantosas para desplazar a la gente y quedarse con el territorio, es decir, una expropiación para acumular, y los falsos positivos fueran una cosa, o mejor dicho, ejecuciones extrajudiciales. Al público qué significa los falsos positivos, sí. Eso es terrible. Ejecuciones extrajudiciales es realmente la palabra. En el gobierno de Uribe, que fue un gobierno muy cruento, se creó una serie como de monumentos y de gratificaciones a los militares. Incentivos, sí, para que la gente acabara con la guerrilla, el que a más guerrilleros mataba tenía derecho al ascenso, a vacaciones, le pagaban una plata, le daban pues un incentivo económico, y eso fue terrible, o sea, fue espantoso. Yo tengo un caso que lo recuerdo así, de las cosas más duras, en un sitio de la costa en Sucre que se llama Toluviejo,
donde yo fui a hacer una audiencia ya con la gente y era increíble ver que a 12 muchachos los desaparecieron en el mismo día y los encontraron vestidos de guerrilleros, los habían asesinado a todas, hasta un muchacho que tenía un retardo mental. Y eso es nada para lo que ocurrió en el norte de Santander, en las Madres de Soacha y en Bogotá. 10.000 ejecuciones extrajudiciales, matarlos para cobrar plata. Qué locura, ¿no? Matarlos, sí. Por cuántos muertos generaban, impresionante. Y yo creo que la cifra que se da de asesinatos, homicidios por la guerra es mucho más alta, Rafael, es mucho más alta. Desplazados, aquí tengo la cifra de 4.700.000, pero me decías que esa cifra es mucho mayor. La cifra es mucho mayor, sí. La cifra es mucho mayor, el país tiene un problema muy serio con el desplazamiento. Y mira, por ejemplo, se aprueba la ley de tierras, que es producto supuestamente de todo este acuerdo, de todo este proceso. Empiezan supuestamente a devolverle la tierra que le quitaron a los campesinos. Y cada que hay una reunión o hay una audiencia con los campesinos, han asesinado todos los reclamantes de tierras. Ahora se han disparado todas esas formas delincuenciales de violencia. Hay un problema muy serio de las bandas de jóvenes en las regiones, en los municipios, en Medellín, por ejemplo, que se dedicaron a vivir del crimen, a delinquir, porque no hay opciones. O sea, es un país que tiene casi un 10% de desempleo. Hay una gran informalidad en Colombia, es decir, eso significa que la gente no tiene seguridad social, o sea, que no goza de los privilegios de un trabajo en las condiciones de que debería ser. Pero eso sucede en muchos países de América Latina, porque en otros países eso no ha desembocado en una violencia tan cruenta como sucedió en Colombia. Sí, porque ha sido la violencia ha sido el instrumento de la clase política y económica para aplastar a la gente y para no dejarla. Y eso se fue inveterando, se fue quedando. El paramilitarismo hoy está peor que antes. Peor que antes. El paramilitarismo Pensé que en teoría se desmovilizaron. En teoría se desmovilizaron, pero ahora están regados nuevamente por todo el país. Y el nivel de crueldad de esa gente era impresionante, inimaginable, algo increíble. Mucha masacre, desmembramientos. Torturas. Yo estuve secuestrada por el peor de todos, que fue Carlos Castaño, el más sanguinario de todos, el más sanguinario, aplaudido por toda la clase política, aplaudido por empresarios, mejor dicho, merecía casi que una medalla. En cambio, los luchadores sociales, los que realmente protestan por sus condiciones de vida, a mucha gente la asesinaron. Esa es la doble moral, ¿no? Mira, en Venezuela, ¿no? Se la pone como el país violento, inseguro, porque se tratan de cambiar las cosas, esas relaciones de poder, en función de las grandes mayorías. Eso genera resistencia de los que siempre han mantenido ese poder para excluir. Y bueno, pero sirve propaganda. Pero en realidad los países más violentos, con todo respeto y cariño, profundo cariño, pero los países más violentos siempre han sido gobernados por la derecha. Colombia, México. Claro. Es que hay una cosa que la gente no sabe, que es una casa de pique. Y les voy a explicar qué es una casa de pique. Una casa de pique es donde llevan a la gente y la pican. Y eso no ocurrió hace 20 años, eso viene ocurriendo de 3 años para acá. ¿Cuál es la característica de esto? Que la mayoría de esas casas de pique están en las zonas de mayor riqueza, por ejemplo, como el puerto de Buenaventura, que a la gente le interesa, o en ciudades importantes como Medellín. O sea, es una cosa como de psicópatas. Yo creo que hay una cosa que es muy preocupante, Rafa, y es que se firmó el acuerdo, y del 2016 a hoy, han asesinado 300 líderes y lideresas. O sea, no, la violencia no ha parado. ¿Quién los mata? Pues hombre, eso tiene que ser con ayuda del paramilitarismo. Eso es eso. ¿Tienes miedo por tu vida? Sí, eso es. Pues yo te preguntaría a ti lo mismo. Yo sí tengo miedo. Tener miedo es que al que no le dé miedo es muy raro. Es muy humano. Sí. Pero lo importante es saber enfrentar, controlar ese miedo y cumplir con el deber. Lo que pasa es que ese miedo no te paraliza. Bueno, se han hecho avances, ¿no? El presidente Santos, hay que reconocer aquello, incluso por eso ganó el premio Nobel de la Paz. Y yo aprecio mucho en lo personal al presidente Santos, ¿no? Con Ecuador siempre se portó muy bien cuando asumió la presidencia, ¿no? Y ha avanzado mucho, con convicción, para tratar de lograr al menos formalmente esa paz tan anhelada. Cerró el acuerdo con la FARC, con el apoyo fundamental de Cuba, y estaba en negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. En mi gobierno fuimos sede de estas conversaciones oficiales entre el gobierno colombiano y los helenos, como le llaman ustedes. Este gobierno abruptamente cesó como anfitrión de estas conversaciones, pero se está conversando con el Ejército de Liberación Nacional. Yo creo que el proceso es irreversible. ¿Qué piensas tú?
Sí, yo también pienso lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, que hubo mucha improvisación después de la firma de los acuerdos, o sea, no hubo ni las zonas veredales estuvieron listas, ni tampoco los compromisos financieros que se habían asumido para que la gente se pudiera trasladar. Se hizo, yo diría que se cometió un error muy grande, porque de todas maneras las palabras crean realidades, el lenguaje mismo. Y el discurso todo el tiempo fue narcoterroristas, narcoguerrilleros. Entonces a la gente se le quedó grabada en la cabeza de que lo que estaban haciendo era concesiones a la delincuencia. ¿Qué ha pasado con los helenos? Ha pasado que como han habido tantos tropiezos, tantos incumplimientos, la gente reconoce que las FARC cumplieron a cabalidad, o sea que los que se comprometieron a hacer lo hicieron, que a pesar de que habían sectores que se devolvieron y que se salieron la disidencia, ellos tomaron la decisión de continuar, pasara lo que pasara y que nos echaban atrás en el acuerdo. Entonces el ELN ha tomado atenta nota de eso. Entonces la gente tiene mucha desconfianza porque esa élite política colombiana nunca ha cumplido. Ahora yo estoy muy de acuerdo contigo en que a Santos hay que reconocerle que se firmó un acuerdo, porque también pudo no haberlo firmado. Habían demasiadas presiones y lo que conocemos como con el nombre de posverdad, o sea, se tejieron una serie de ficciones, de mentiras, de verdades a medias, de mentiras, que fue lo que nos hizo perder el plebiscito, porque ellos lograron sembrar en la gente mucho miedo, mucho terror. Y yo diría que el ELN, pues como nosotros nunca hemos empuñado un arma, uno no ve la lógica de la guerra de esa forma. El ELN ha cometido errores haciendo todo ese tipo de atentados, también asesinando gente de la fuerza pública. Lo que pasó en Barranquilla fue muy duro porque era un puesto de policía donde llegaron y mataron a los policías. Entonces eso en un país que ha dado tanto trabajo para que se consolide la salida política, para que nos dejemos de matar, para que sea el debate de las ideas, la argumentación la que prime, entonces con este tipo de hechos pues realmente no es fácil avanzar. Bueno, guardemos la esperanza de que esto continúe. Se firma el acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Como hemos dicho a través de este programa, se acabaría la violencia expresa, pero continuaría esa violencia latente, reflejada en inequidad espantosa, en exclusión de las grandes mayorías. Y con otro grave problema, el narcotráfico. Que ese era el punto que iba a tocar también, más otros problemas ya consecuencia de crimen organizado, etcétera, como el narcotráfico. ¿Cómo enfrentar todas estas situaciones? Yo creo que lo que tú has dicho es muy importante. O sea, aquí también tiene que haber una discusión sobre el modelo, los modelos que requiere el país. Realmente el país tiene que hacer unas reformas profundas, tiene que reindustrializar el país si quiere generar riqueza y sobre todo tiene que buscar la posibilidad de volver a producir en el campo. Hoy leía yo en el periódico El Tiempo una página completa de los cultivadores de maíz que le dicen al gobierno que prácticamente los acabó porque la importación de maíz modificó el Tratado de Libre Comercio, entonces el maíz lo están entrando como quieren y el año pasado la importación de arroz en el país fue increíble, 5 millones de toneladas. Un país latinoamericano importando arroz, sobre todo de esa región, ¿no? Nosotros somos productores de arroz, muchas veces tenemos excedentes para exportar, pero tener que importar arroz me parece increíble. Importando arroz, importando maíz, importando cereales, importando sorgo, importando panela, importando frutas, o sea, es una cosa, eso es una economía extractiva totalmente, pero que realmente no ha generado la posibilidad de volver a producir en el campo. Y Colombia es un país que ya tiene algunos años un trato de libre comercio con Estados Unidos, de los tantos mitos, sí, ¿no? Como el libre comercio beneficia siempre a todo eso es falso. Eso es tiene grandes víctimas que son los más débiles, sí, y no son los que salen en los periódicos. La lógica contrafactual, ¿no? O sea, como la autarquía es inviable, es mala, tratar de depender solo de uno mismo, un mundo interconectado. Entonces, mientras más apertura, mejor. No, hay un óptimo. Es como si la fiebre es mala, entonces congelemos al paciente, pues lo mata. No, hay un nivel de temperatura óptimo para el cuerpo humano y hay que proteger la industria nacional, los pequeños productores, tantos condicionantes que tiene un inteligente aperturismo, no el bobo aperturismo que muchas veces han practicado nuestros países, pero estamos desviando un poquito el tema. Veamos el otro escenario. Pero sabes una cosa que no es desviar el tema, te voy a decir. Sí, porque esto tiene consecuencias en la justicia social, en la oportunidad de trabajo. Terrible. Cuando nosotros nos opusimos a la firma del Tratado de Libre Comercio, que fue en Cartagena, nosotros, un grupo de senadores y senadoras, nos fuimos. Y lo que hicimos fue que nos dieron, la policía nos dio palos, nos tiraron gases y no pudimos hacer nada. Pero hoy el país está sufriendo las consecuencias de un modelo que excluye mucha gente, porque al no generar riqueza,
Te voy a poner un ejemplo más claro. Tumaco. En Tumaco, la mayoría de la gente producía muchísimo, cultivaba muchísimo arroz, o sea, todo lo que eran cereales, es decir, el departamento de Nariño. Entonces, al que toda esa empresa se vaya al suelo, ¿qué hicieron los campesinos negros y negras? Sembrar coca. Entonces, tú no le puedes decir a una persona, no siembre coca, pero tampoco le das ninguna alternativa. O sea, los tratados de libre comercio hay que revisarlos para darle garantías a los productores y a los empresarios colombianos, que no significa cerrar la puerta, pero no puede ser posible que se enriquezcan los de afuera de cuenta de lo que nosotros mismos producimos y la gente adentro totalmente quebrada. Esos acuerdos están en función de los seres humanos, no en función del gran capital. Bueno, también podríamos dedicar todo un programa para hablar de la lucha contra la droga, que yo creo que es una guerra perdida si se sigue con las mismas estrategias. Por ejemplo, no dar alternativas a los campesinos. ¿Qué les toca? Cultivar coca. Y reprime lo que quiera, arrasa lo que quiera, quema lo que quiera, asesina a esos campesinos, y vendrán otros porque es su forma, la única opción que tienen para subsistir. Y sí, indigna como latinoamericanos, porque como decía el gran Eduardo Galeano, ¿no?, el autor de Las Venas Abiertas de América Latina, escritor uruguayo, querido amigo, falleció hace algunos años, mientras nosotros ponemos los muertos, ellos ponen las narices. Resulta que solo reprime la producción, no el consumo. No solo eso, si fuera la producción de Estados Unidos, ellos hubieran buscado otra salida, otra estrategia, como ocurrió con la prohibición del alcohol en los años 20. La única enmienda a la Constitución de Estados Unidos que ha sido derogada, la prohibición del alcohol. ¿Por qué? Porque generaron un mercado negro, mafias, Al Capone, todo aquello, ¿no?, que se enriquecía ilícitamente, se generó violencia, pero los productores estaban en territorio norteamericano y los consumidores también. Ahora, los consumidores están en el territorio norteamericano, los productores en territorio latinoamericano, entonces la solución es bombardear, quemar, arrasar, matar. Debe cambiarse esa estrategia, que además es inhumana. Y está condenada al fracaso. Yo fui mediadora en el conflicto social que se generó hace 2 años en el Catatumbo, que fue terrible. La gente ya no, como dice uno vulgarmente, ya no come cuento. Entonces esos campesinos todos se movilizaron y se enfrentaron con la policía, una serie, mejor dicho, una masacre, la cosa más espantosa. Entonces, ¿cuál era la razón de ser del asunto? Hombre, sin agua, sin luz, sin vías. Y fuera de eso, sembrando coca para poder sobrevivir. Es una región muy rica, muy rica. Entonces uno va allá y uno no sabe qué decirle a la gente, porque la gente tiene la razón. Si usted va a Tumaco, ¿cómo es posible que en lugar de llegar a acuerdos con la gente, llegan y matan 50 de una vez, supuestamente para acabar con el cultivo de ilícitos, de destinación ilícita? Se trasladan de un sitio al otro, porque realmente la gente no se va a dejar morir de hambre. Pero lo que quiero significar con eso es que problemas sociales como eso, que tienen que ver con la falta de educación, que no hay escuelas, que no hay vivienda, que no hay trabajo, no se pueden solucionar a punta de mano militar y paramilitar. Tiene que solucionarse con salidas concretas a la gente, o sea, con propuestas serias a la gente. Ya Pablo VI, en El Progreso de los Pueblos, Popular un Progreso, esa extraordinaria encíclica, decía: el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Pero veamos ahora el peor de los escenarios. Vimos en su momento el mejor de los escenarios, se firman todos los acuerdos de paz, y sin justicia social es muy difícil terminar con la violencia. Pero la derecha, extrema derecha, gana, deroga los acuerdos de paz. ¿A dónde va Colombia? Pues nuevamente a una guerra. Y es muy preocupante porque uno no puede mirar a Colombia aislada del contexto regional. Hay como una especie de nuevo plan Cóndor en la región. Entonces, ¿qué va a hacer esto con Colombia si se vuelve a incendiar Colombia? Lo que va es a garantizar que efectivamente la región no pueda volver a hacer lo que estaba haciendo, que así como metieron a Lula a la cárcel, meterán a Cristina, de pronto a ti. Bueno, a mí ya me tuvieron casi muerta durante 10 años y así sucesivamente. Entonces hay que aclarar un poquito eso, si me permite. Sí. Como reivindicación tuya, que no necesitas ninguna reivindicación. La gente sabe la tremenda injusticia que se cometió. Tú fuiste senador de 1994 al 2010, cuando la inhabilitaron. La destituyeron y la inhabilitaron ¿por cuántos años? 32. Por 32 años, por supuestos nexos con los grupos irregulares, cuando en realidad buscaba solucionar los conflictos. Sin embargo, en el 2016 se revirtió esa condena tan injusta y salió a luz la verdad, diciendo que, o sea, la realidad, que era que tan solo Piedad había trabajado por la paz, ¿no? Eso que quede muy claro. En todo caso, Piedad,
¿Qué dice la prensa frente a todo esto? Se supone que el rol de la prensa, como ellos siempre lo proclaman, ¿no?, es evitar que los políticos abusen, que mientan, que ellos son los que dicen la verdad. ¿Qué es lo que hacen frente a tanta mentira una derecha para decir, por ejemplo, que los acuerdos de paz fueron concesiones para los criminales, que se ha dado todo el mundo en impunidad, que lo que se va a hacer es legitimar a asesinos, a terroristas y todo aquello? ¿Cuál es el rol de la prensa en este conflicto y en la búsqueda de la paz? No, el rol ha sido nefasto. El rol ha sido nefasto, con muy escasas excepciones. Los medios de comunicación han jugado un papel muy a favor precisamente de estas élites que no quieren la paz. Y es que ¿a quién pertenecen los pues medios claro, de comunicación? a esas élites que no quieren la paz. Sí, no, y hay un estudio muy grande en Colombia que a uno lo deja muy asustado cuando lo lee, a quién pertenece cada medio. O sea, ahí no hay libertad de expresión, eso es mentiras. Ahí no hay formación de pensamiento crítico, eso no es verdad. Porque es imposible, y es tan grave que una persona de escasos recursos económicos me grite a mí terrorista supuestamente porque liberé 40 personas. Pero es el papel que han hecho los medios de comunicación. Y yo sí creo que ahí... A mí me acusaban de ser cómplice de la FARC porque me negué a llamarlas terroristas, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué? Porque me lo trataron de imponer el término. Sí. ¿No? Y nunca se llamó terrorista a la FARC hasta que llegó Uribe, Sí. ¿no? Se puso de acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Dijeron son terroristas y todo el mundo tenía que llamarlas terroristas. Entonces eso en verdad revela, enerva, molesta. No, y mira que hay una cosa que es muy preocupante. Por ejemplo, hubiera sido muy importante, y se lo dijimos al presidente Santos en muchas oportunidades, que tenía que ser una pedagogía para la paz, que la gente tenía que justiciar la paz, que tenían que tener claro que la paz no era entre las FARC y el gobierno, la paz nos pertenece a todos los colombianos y colombianas. Por lo tanto, si bien es cierto, esa guerra se vivió en las zonas rurales, mucho más apartadas, también tiene su impacto en las zonas urbanas, porque todos esos recursos de la guerra que podrían ir a centros de salud, a escuelas, a universidades, se van para la guerra, que es un gran negocio. Yo quería decirle al público que Colombia tiene mayor gasto militar en porcentaje de su producción nacional que el propio Estados Unidos. Sí. Gasta cerca de 3.5%, sin contar las ayudas del Plan Colombia, que vienen desde el exterior, ¿no? Yo creo que una forma violenta de hacer violencia es mantener a la gente en la miseria y en la pobreza. Es que la gente realmente no pueda tomar la decisión de participar, por ejemplo, en un presupuesto participativo. Gandhi decía, ¿no? La pobreza es una forma de violencia. Sí. Y tal vez la peor forma de violencia. Es la peor forma de violencia. Mira que en el Guainía, que es un departamento que limita con Venezuela, donde hay mucho coltan, donde hay mucho oro, donde hay mucha riqueza, sinceramente que es tan vergonzoso ir uno a recorrer San José y ver a la gente, 2.000 a 3.000 personas viviendo bajo cauchos negros, sin agua, sin luz, sin nada. Y esa es una forma muy violenta también, una forma de hacer violencia desde el Estado. Nos ha preocupado todo lo que nos dices en forma tan brillante, querida Piedad, pero también nos interpela y nos compromete. Todos debemos juntar el hombro para lograr la tan anhelada paz en Colombia, un conflicto latente en nuestro continente, en las entrañas mismo de la patria grande, un país tan querido como es la República de Colombia, un conflicto tan antiguo que ha costado tantas víctimas, pero ese es solo el primer paso, el cese de la violencia. En la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe realizada en Habana, declaramos a América Latina y el Caribe zona de paz. Pero como ya mencioné, paz no es solamente la ausencia de violencia, es presencia. Presencia de justicia, derechos, oportunidades, educación, salud, techo digno para todas y para todos, un trabajo estable, un trabajo adecuado, prosperidad. Y esa es la tarea pendiente para todo el continente. Muchísimas gracias, Piedad, por habernos acompañado. A ti por este inmenso honor. Y a ustedes, queridos amigos, hasta el próximo programa de Conversando con Correa.